Vamos a hacer una breve plática para ir preparando el ambiente. Ante todo, es necesario saber, y a nosotros lo único que nos interesa en verdad es la autorrealización íntima del ser. Conozco diversas escuelas en el mundo con distintas doctrinas y magníficos anhelos que tienen propósitos muy diferentes. En cierta ocasión, por ejemplo, platicaba con el preceptor de cierta institución. Ustedes les dije, anhelan la autorrealización íntima del ser, viene la del Estado. La respuesta de aquel preceptor fue: no, nosotros no estamos pretendiendo la del Estado, la autorrealización íntima del ser. Únicamente nos preocupamos por conocer el manejo de la mente, tenemos la vida impersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí diversas doctrinas persiguen la dignificación del ser humano, la mejoría de su salud, el desarrollo de poderes mágicos, etc. Nosotros, francamente, somos diferentes. A los gnósticos nos interesa, repito, en forma exclusiva la liberación final. Desde ese punto de vista somos radicales. Todo el objetivo de los estudios es llevar pues a los afiliados hacia la liberación. Tenemos que empezar por el kinder y luego a través de las distintas cámaras vamos llevando el conocimiento superior. Obviamente el conocimiento más avanzado se entrega en tercera cámara. Un día tendremos aquí mismo en el IQ la tercera cámara, cuando ya tengamos algunos hermanos que estén debidamente preparados. Pero en todo caso, no queremos en modo alguno pues evitar el camino que conduce a la autorrealización íntima del ser. Indubitablemente, esto de la autorrealización íntima del ser en el fondo resulta algo demasiado natural, tremendamente crudo, realista en un 100% y formidablemente sexual. En el mundo hay muchas teorías. Dicen conduce a la liberación. Hay teorías en el mundo oriental. Las hay en el Tíbet, las hay en la India, en China, etc. Hay teorías en el mundo occidental, escuelas de distinta clase, etc. Pero a nosotros los gnósticos nos gusta ir, dijéramos, al grano, a los hechos. Por ejemplo, en el Oriente, me refiero ahora específicamente al Tíbet, existen y han existido siempre anacoretas, yogas o penitentes que pasan la vida entera encerrados en una caverna. Su gurú les enseña la senda de la meditación interior profunda. Esos austeros ascetas consiguen a base de mucho entrenamiento psicológico, o dijéramos de mucho judo psíquico, la irrupción en su mente del vacío iluminador. Se discute mucho en Japón, Tíbet, China, sobre el vacío iluminador. ¿Cuál es la naturaleza del vacío? Bien se sabe que en el vacío el ser
dijéramos, del sujeto y del objeto son uno. En el vacío iluminador se ha pasado más allá del dualismo, que en el vacío iluminador existe la unicidad de la vida libre en su movimiento, etcétera. Y son muchos los monjes tibetanos que aspiran al vacío iluminado, específicamente los anacoretas de las montañas. Están de lleno entregados a eso, a la meditación con el propósito de conseguir la experiencia del vacío. Incuestionablemente, después de cierto tiempo de entrenamiento psicológico, consiguen separar a la esencia del ego. Mejor dicho, extraer dentro del yo de la psicología experimental a la esencia viva, al Buddhata, como se dice en el Tíbet. Este Buddhata, esta esencia, liberada por completo del ego, puede vivenciar lo real, puede precipitarse en el vacío iluminado. Eso en Oriente recibe el nombre de Satori. Cuando se regresa de un samadhi de esa especie, el instructor, el gurú, tiene que intervenir. Normalmente el chela, el anacoreta, se haya embriagado por el éxtasis. Su maestro, para poderlo equilibrar, le abofetea. Claro, son gente que pueden resistir la abofeteada, ¿verdad? Me pregunto si ustedes resistirían que los abofeteara el gurú. Lo más seguro es que no resistirían. ¿Por qué? Porque no tienen la disciplina que se tiene en el mundo oriental. Y si el gurú no abofeteara a la chera que viene embriagada por el éxtasis, existe la tendencia a pensar que tal vez quedaría en ese estado, pues, durante el resto de su existencia. Y claro, no estaría en tono con el equilibrio del mundo, ¿no? Entonces su gurú lo saca de ese estado por alguna época, con unas palmadas, pues, en el rostro. Pero vamos un poco más lejos en esta cosa. Si bien es cierto que algunos de esos ascetas logran continuar, pues, la cuestión de la liberación sigue en pie. Después de desencarnado cualquier anacoreta de Dios, como quiera que ya está acostumbrado verdaderamente a desembotellar la esencia, a sacarla de entre el ego, a extraerla de la mente, a pasarla pues al vacío iluminador. No le es difícil al penitente repetir eso después de su muerte, y puede gozar durante una temporada, dijéramos, la dicha del samadhi. Por lo común se sumergen en un estado que llamaríamos Mahasamadhi. Es un estado de felicidad incomparable. Pero mientras la esencia está sumergida en el mundo del espíritu puro, en el estado de Mahasamadhi, el ego continúa en el mundo astral, dijéramos, aquí en el umbral de la vida, aguardando el regreso de la esencia. Y al fin la esencia regresa de semejante estado para penetrar nuevamente en el ego. Una vez que ha quedado embotellada de nuevo entre el yo, viene la reincorporación, el retorno, el regreso a una nueva matriz. Así, gentes que en el Oriente pasaron por santos, que gozaron de extáticos poderes debido al samadhi, pero que nunca en su vida se preocuparon por la disolución del yo, hoy en día viven en el mundo occidental como personas comunes y corrientes. Algunos de esos sujetos son hasta personas vulgares.
es que muchos de esos místicos consiguen a base de rigurosa penitencia, disciplina, etc., desembotellar la esencia cada vez que quieran para disfrutar del samadhi. Pero desafortunadamente no se preocupan por la disolución del ego, para aniquilar el ego, por reducirlo a polvo. Debido a eso, sucede lo que ya les he dicho. Les toca retornar tarde o temprano. Así que lo que interesa a nosotros, más que todo, es conseguir una liberación real. Y esa liberación real no es posible si no se aniquila al yo, si no se disuelve el yo. Pueden existir múltiples teorías en el mundo, pero en realidad quiero decirles a ustedes en forma clara que la emancipación absoluta, que la felicidad auténtica no se lograría conseguir jamás si no se pasara previamente por la aniquilación budista. Cuando yo estudiaba teosofía, recuerdo cuánto terror sentían pues los instructores teosofistas ante la doctrina budista de la aniquilación. Me ha parecido una doctrina maravillosa. Considero que la aniquilación budista es indispensable para quien quiera la liberación. Entiéndese por aniquilación budista la disolución del yo de la psicología. Obviamente hay que destruir el sí mismo, el ego, porque en el ego está la raíz viva de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras amarguras, de todos nuestros problemas. El ego ha sido considerado por muchos como algo divinal. Las diversas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista dividen al yo en dos: uno de tipo superior o alter ego, que así le denominan, y otro inferior o animal. Y quieren que el yo superior domine al inferior y al fin se integre con el mismo. Conclusión: creen que ese es el camino de la liberación. Pero bien han dicho los taoístas, los budistas Zen, Chan y los grandes maestros tibetanos, que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Así que yo superior o yo inferior son dos secciones del mismo yo. Y al fin y al cabo el yo tiene un principio, tiene que tener un fin inevitablemente. Es un manojo de deseos, de pasiones, de recuerdos, de odios, de aversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El yo es un libro de muchos tomos, por lo tanto hay que desintegrarlo. Y se consigue la aniquilación del yo. La esencia, la conciencia que está atrapada por el mismo, queda liberada y despierta. Y eso es lo que nos interesa. Pero si uno no disuelve el yo y solamente se preocupa por conseguir poder y recursos, grados, iniciación, etcétera, etcétera, tarde o temprano fracasa. Yo he conocido magníficos iniciados, los he visto actuar, pero debido a que nunca se preocuparon por disolver el yo, fracasaron. Si uno no disuelve al yo, es obvio que él se fortifica a través del tiempo y a la larga ganan la partida. Ahora bien, la disolución del yo es un problema psicológico y sexual a la vez. Si uno no autoexplora el ego, si no se investiga a sí mismo, jamás llega a conocerse. Quien no se conoce no sabe lo que tiene adentro. Quien ignora lo que en su interior carga está muy lejos de disolver el ego. Que necesita que diariamente nosotros nos estemos auto-observando en relación con las gentes, en las calles, en el templo,
en el trabajo, los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nos hallamos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces descubrimos esos defectos, los vemos. Defectos descubiertos, debe ser estudiado, debe ser analizado a través de la meditación interior profunda. Una vez que lo hayamos comprendido, bien vale la pena que lo desintegremos. La desintegración de cualquier defecto solamente es posible si previamente lo hemos comprendido. Obviamente, los defectos están personificados por distintos elementos inhumanos en nuestro interior cargamos. Son aborrecibles esos defectos, tienen figuras animalescas. En el Tíbet a tales figuras se les denomina agregados. Estos agregados, pues, son las vivas personificaciones de nuestros errores. Y cada uno de nosotros lleva a tales agregados en sus sitios. Desafortunadamente la esencia, repito, la conciencia, se halla enfrascada, embotellada, embutida entre tales agregados. Si queremos desintegrar estos, necesitamos primero descubrirlos y luego comprenderlos. Una vez que hayamos comprendido que tenemos tal o cual agregado psíquico, sea este de ira, sea de codicia, sea de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etc., procederemos a su desintegración. En el mundo oriental se sabe muy bien que la mente por sí misma no puede jamás alterar fundamentalmente ningún defecto. Podrá rotularlo con distintos nombres, podrá esconderlo de sí misma o de los demás, podrá justificarlo o condenarlo, mas nunca alterarlo. Se necesita de un poder que sea superior a la mente si es que queremos desintegrar tal o cual agregado psíquico. Afortunadamente ese poder se halla latente en todo ser viviente. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Chakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Este poder ígneo se encuentra latente, dice la Bhagavad, en toda materia orgánica e inorgánica. Si nosotros nos concentráramos en Devi Kundalini, después de haber comprendido tal o cual error, podríamos obtener beneficios insólitos. Si le rogáramos desintegrar, por ejemplo, el agregado del odio, ella actuaría. El agregado quedaría reducido a ceniza, polvareda cósmica, liberando la conciencia aquí enfrascada. Por ese camino podemos nosotros destruir cualquier agregado, volverlo polvo. Ahora bien, el poder máximo de Kundalini Chakti es maravilloso y se expresa con todo su poder precisamente durante la cópula química o metafísica. Cuando los iniciados trabajan en la forja de los ciclos, en la fragua encendida de buscar, pueden invocar a Devi Kundalini y está así. Se le ruega a ella, que es la divina madre cósmica, desintegrar tal o cual defecto psicológico previamente entendido. Se recibirá respuesta, y la respuesta será con hechos concretos, claros y definidos. Y en este caso, el agregado en cuestión quedará reducido a polvareda cósmica. Vean ustedes cuán ingentes poderes se encuentran latentes precisamente en el organismo humano. Vean ustedes cuán ingentes poderes se hallan latentes en la fisiología de Eros. Trabajando en la forja de los hijos, con la serpiente sagrada, se puede aniquilar perfectamente a cualquier agregado psíquico. A la larga, por ese sendero, se lograría la disolución del ego en forma absoluta, radical. Y eso es lo que interesa. Pero
quienes cometen el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de todo, obviamente fracasan en la gran obra. O quienes, aunque no derramasen ese vaso de Hermes, cometiesen adulterio, fracasarían de hecho totalmente en la gran obra. El problema de la liberación, repito, es de lo más natural. Muchos piensan que esto de la liberación es algo de enjundioso contenido meramente intelectivo y se equivocan. La realidad de verdad, esto de la liberación es demasiado natural. Pensemos nosotros en que somos hijos de un hombre y de una mujer. Existimos gracias a eso. Y si no, no existiría. Mediante la reflexión evidente del ser llegamos a la conclusión que como consecuencia o corolario de tantas caricias, amor, embelezo, resultamos nosotros aquí existiendo. No somos pues el producto de ninguna teoría, sino el producto más bien del amor, de la emoción, del sexo. Si nuestros padres se hubieran puesto a teorizar, no existiríamos nosotros. Si en vez de la cópula metafísica ellos se hubieran encerrado dentro de un laboratorio a ensayar la creación de nuestro organismo humano, estoy absolutamente seguro que no existirían. Si hubieran afiliado a alguna escuela con el propósito de que, mediante las teorías de aquella, pudiéramos haber surgido nosotros a la existencia, estoy seguro de que no existirían. Que se hubieran dedicado al estudio de ampulosas doctrinas, en complicados libros, con el propósito de encontrar la fórmula que nos hubiese puesto en existencia, no existiría. Sería de verdad. Nosotros somos hijos más bien de la emoción, del sexo, del amor, no de complicadas ni difíciles teorías. Así creo que también, si nosotros procedemos, si por ley dijéramos de paralelismo, invocásemos el amor, la dicha, la emoción pura, transmutación incesante, podríamos llegar a la liberación. Cuando yo era muy niño, miraba la estrella Venus y me decía a mí mismo, creo que solo mediante el amor, mediante esa fuerza maravillosa del lucero vespertino, es posible que la humanidad llegue a la liberación. Más tarde, cuando crecí, cuando me hice hombre, pude ver perfectamente que todas las gentes estaban embotelladas en múltiples teorías. Yo no perdí siempre la idea de que solo mediante la fuerza maravillosa de Venus, que representa el amor, se puede llegar a la auténtica liberación final. Creció en mí esta idea a medida que fui conociendo cada vez más el mundo. Conforme veía a las criaturas nacer, conforme contemplaba la multiplicación de todos los seres, conforme veía en todos, dijéramos, la manifestación de los hechos naturales, entendía cada vez más que la liberación no es cuestión de meras teorías, sino de realismos naturales palpables. En cuanto a los defectos, a la disolución del talón paredo, pienso que tampoco es mera teoría, ni puro intelectualismo. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que debe cocinarse, es decir, no cristaliza lo que debe cristalizar, y no se elimina lo que se debe eliminar. Así también,
si uno no pasa por grandes crisis emocionales, no logra eliminar ciertos elementos indeseables que lleva en su interior, no consigue cristalizar en sí mismo determinadas virtudes. No olviden ustedes que nosotros queremos cristalizar en nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen: en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Sí? ¿Qué se entiende por alma? Esa suma de fuerza, cosas, poderes ingentes, virtudes, cualidades, sustancias, esencias, etc. Si uno elimina, por ejemplo, el defecto de la idea, logra cristalizar la personalidad de uno, la serenidad. Es una preciosa virtud. Y si uno consigue eliminar de sí mismo el defecto del odio, de forma muy evidente, cristaliza eso que se llama amor. Y si uno logra eliminar en sí mismo el egoísmo, establece en su reemplazo la virtud extraordinaria y maravillosa de la confianza. Y si uno elimina de sí mismo la crueldad, consigue cristalizar en sí mismo entonces la dulzura, la misericordia. Cuando consigue eliminar la totalidad de los elementos indeseables que carga en su interior, cristalizan en forma íntegra, absoluta y total. Eso se llama alma. Es el mismo cuerpo físico que se transforma, llega a convertirse en alma. Se vuelve uno todo alma. Un alma está llena de ingentes poderes, virtudes extraordinarias, cualidades formidables. Y pues eso que dice el Evangelio: en paciencia poseeréis vuestras almas. Reviste características trascendentales. Necesitamos volvernos pura alma. Así no lo lograríamos si no redujéramos el ego animal a polvareda cosa. Ahora tengo oportunidad a algunos de ustedes para que pregunten en relación con el tema lo que quieran preguntar. Bueno, la palabra, la paciencia que necesita que... Pero la paciencia en sí misma se necesita no solo para la meditación, se necesita para todo en la vida. Un hombre impaciente pues no consigue lo que necesita, fracasa siempre, ¿no? De manera que la paciencia es necesaria, ¿no? La paciencia del santo Job. ¿Cómo no? La paciencia es algo que nosotros necesitamos conseguir, pero se consigue eliminando el elemento de la impaciencia. Si uno no elimina el agregado psíquico de la impaciencia, tampoco surge en uno en forma natural la paciencia. Es necesario que cristalice pues la virtud de la paciencia en nosotros, y solamente puede cristalizar si eliminamos de nosotros el agregado psíquico de la impaciencia. A ver, bueno, ¿cuál sería la técnica de meditación? Bueno, hay muchas técnicas de meditación. Tenemos la técnica Zen, Yang, son lo mismo. Las técnicas taoístas muy similares a las Zen. Las técnicas dijéramos, occidentales, tal como están enseñadas, por ejemplo, en el quietismo de Fray Diego de Molina, tal como está preconizada, por ejemplo, por Max Heine en el final del concepto de los actos del cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero específicamente aquí en esta cátedra, sin salirnos del temario, podré decirles a ustedes que la meditación puede llevarnos a la comprensión de nuestros defectos psicológicos. Ante todo se necesita, como ya dije, repito ahora, autoobservarnos de instante en instante. Si descubrimos tal o cual defecto en nosotros, indubitablemente debemos meditar en el mismo.
Debemos aspirar, digamos, a la meditación del ser, con el propósito de comprender el efecto de la meditación. La meditación del ser suele ser profunda cuando realmente hay interés en comprender tal o cual error. Debiendo comprendido tal o cual defecto, entonces procederemos a su eliminación. Uno puede eliminar cuando apela a Devi Kundalini Chakra. El soltero pues se concentrará en su divina madre Kundalini con el propósito de eliminar. El casado también se concentrará en su divina madre Kundalini cuando esté trabajando en la forja de los ciclos. Y así procede. El resultado será todavía más efectivo. Conseguirá la integración absoluta de todos los elementos esenciales. Solo así la esencia será liberada. Solo así se podrá cristalizar alma. Y eso es lo que nos interesa. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Cómo dice eso? Mira, voy a decirte una gran verdad. El soltero puede eliminar con la ayuda de la divina Shakti Kundalini Devi. Puede eliminar, póngale, un 30% de los elementos indeseables de su interior. Pero el 70% restante no lo podría lograr disolver si no se casara. Porque es que la Devi Kundalini se refuerza completamente mediante la energía sexual trascendente en la fragua encendida de Vulcano. De manera que el sexo está el poder más grande que puede liberar al hombre. En el fondo, la liberación total, absoluta, es un problema sexual. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Uno comprende la impaciencia, es un poquito nada más, le ruega a la Divina Madre que disuelva ese poquito. La Divina Madre lo dice nada más ese poquito que es un comprendido. Pues la Divina Madre Kundalini suele ser bastante radical. Si ella disuelve el defecto de la impaciencia, lo hace en forma absoluta, total. Pero hay que haber previamente comprendido el mencionado defecto. Si eso no se ha hecho consciente de que posee ese error, pues tampoco puede en este caso ayudarle la Divina Madre. Ella ayuda cuando uno ha comprendido un error. La comprensión es previa para la eliminación. Pues cuando existe perfecto equilibrio entre el ser y saber, surge la comprensión. Cuando el saber, dijéramos, es mayor que el ser, deviene como secuencia o corolario de tal proceder, el bribón del intelecto. Cuando el ser es más grande que el saber, resulta de allí el santo estúpido. Pero si nosotros combinamos el ser y el saber en absoluto equilibrio, pues de ahí surge la llamarada de la comprensión. Ahora, para que el ser y el saber lleguen a un perfecto equilibrio, se necesita de la técnica de la meditación. Si uno, por ejemplo, quiere saber algo de cosmogénesis, pues también naturalmente quiere saber, por ejemplo, cómo fue la primera ronda de la manifestación mahambantárica, no le bastaría solamente con estudiarse las estancias del Xian. Tendría inevitablemente que apelar a la meditación, estudiar la estancia en cuestión y luego durante largo tiempo concentrarse en lo mismo, meditar en lo mismo, hasta llegar a serse consciente de esa estancia. Una vez que se ha hecho de verdad consciente, ya eso salió de la esfera meramente intelectual. Ese conocimiento ya devino consciente. Y devino consciente porque fue absorbido por el ser. Cuando un conocimiento es devorado por el ser, se torna consciente. Así es
vale la pena hacernos conscientes del tal cual error para luego eliminarlo. La Divina Madre Kundalini elimina tal cual defecto para que uno lo ha comprendido. Comprensión es básica antes de la eliminación. ¿Alguna otra pregunta? No. Las virtudes son gemas preciosas que se relacionan con la antítesis de cualquier defecto. Comprensión, repito, resulta como deviene del perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Y ahí resulta la llamada de la comprensión creadora. ¿Alguna otra pregunta? Venerable Maestro, ¿cómo descubrir el defecto más grande que tenemos en nuestro interior? Pues el defecto más grande que uno tenga en su psiquis constituye de hecho el rasgo característico que nos personifica. No hay quien no tenga su rasgo característico psicológico fundamental. Para algunos su rasgo característico será la ira, para otros el odio, para otros la envidia, para otros el ser criticones, para otros la sismografía, etc. Cada uno tiene un rasgo característico especial que lo define, pero uno no podría descubrirlo si no se autoobserva psicológicamente. Y nadie se autoobserva psicológicamente si no admite previamente que tiene una psicología. Las gentes tienen tendencia manifiesta a aceptar que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden palpar. Rara vez admiten que tienen una psicología original. Cuando alguien acepta que la tiene, de hecho comienza a autoobservarse. Si alguien se autoobserva, a la larga puede descubrir su rasgo característico psicológico fundamental. Quien logre desintegrar ese rasgo psicológico característico fundamental, indudablemente logra, por tal motivo, también un avance extraordinario en este camino. Porque al acabar con ese rasgo característico psicológico fundamental, como si a un paredón le quitáramos los cimientos, bastaría un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Si queremos disolver rápido yo, debemos descubrir ante todo el rasgo característico psicológico fundamental que posee. Cada uno tiene su propio rasgo psicológico. Ese rasgo. A ver, muchas veces cuando se despierta el medio hay más sueños. ¿Cuál es el papel de los sueños como actividad psicológica? Sino que el 30% de nuestra vida lo pasamos. El sueño es importante, una forma de comprensión. Bueno, yo entiendo que cuando el Kundalini despierta, pues se intensifican los estados de conciencia objetiva y disminuyen los sueños. Y cuando se logra el completo desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, los sueños desaparecen radicalmente. No queda sino la conciencia despierta en nosotros. Eso significa que fuera del cuerpo físico podemos vivir entonces con la conciencia despierta. Ya no andamos soñando, sino que vivimos en un mundo de realidades. Vivimos despiertos en los mundos superiores. Pero para vivir uno despierto en los mundos superiores, pues tiene que haber conseguido, pues, no solamente el ascenso del Kundalini a lo largo del canal mental y espinal, sino que también debe uno haber sido devorado por la serpiente. En Yucatán vi un texto precisamente maya, donde aparece una serpiente devorándose a un hombre. Está en piedra. Y dicen los mayas que no solamente es necesario levantar la serpiente sobre la vara, sino que debemos además ser devorados por la serpiente. Ahora bien, para poder ser devorados absolutamente por la serpiente, de forma completa, necesitamos pasar por la aniquilación mágica. Cuando uno logra la muerte absoluta del yo, su desintegración total, entonces consigue ser devorado totalmente por la serpiente. Cuando alguien ha sido devorado absolutamente por la serpiente, los sueños dejan de existir. El sujeto convertido en serpiente es una serpiente. En estos casos, se trata de un individuo sagrado que vive despierto en los mundos superiores, a todo instante, y de momento en momento. Se la cura prevención. ¿Alguna otra palabra, hermano?
se necesita la esposa sacerdotisa. Luego la mujer soltera no puede despertar la serpiente sagrada. A despertarla necesita forzosamente de tener un esposo, un hombre. Solamente con un varón puede ella despertar la serpiente. Eso es obvio. El despertar de la culebra no sería posible si se derramara el vaso de Hermes Trismegisto, 3 veces grande Dios. O en lenguaje fisiológico diríamos, si se cometiese el error de llegar hasta el orgasmo fisiológico, tal como lo dicen los textos de medicina, o al espacio, como se le llama, aplicando el mismo término al elemento masculino. Indubitablemente, cuando se llega hasta el final total de la cópula química, con pérdida del esperma sagrado y demás, pues el resultado tiene que ser fracaso absoluto. En estos casos no es posible llegar a despertar con la jamás. Solo quienes saben, dijéramos, evitar el orgasmo y el espacio fisiológico, que tanto abunden los textos de fisiología, podría conseguir despertar del desarrollo de la serpiente sagrada en su anatomía oculta. ¿Puede decirse que es de Jesús? Ciertamente la liturgia es fundamental. Solo a través de la liturgia se consigue encontrar a Dios. Y en cuanto a la cópula química, es considerada por San Agustín como una forma de la oración. Eso es fundamental si se quiere transformación radical. ¿Alguna otra pregunta, padre? Debemos dedicar, para tratar de comprender directo el 49 plan que tenemos de ¿cómo se logra esa meditación? Bueno, yo he hablado de las 49 regiones del subconsciente, pero como quiera que el neófito está inconsciente, pues no es posible que él directamente vaya a conocer las 49 regiones, pero conforme vaya avanzando, y a medida que vaya eliminando los elementos indeseables que carguen en su interior, por sí mismo va avanzando dentro de esas 49 regiones, las va conociendo. En todo caso, el ser se encarga de todo eso. Todo eso se va conociendo en la práctica, con el avance. Si uno se situara ante un mapa para estudiar a México, todo, y jamás se resolviera andar a recorrerlo, a caminarlo, a conocerlo, pues se quedaría toda la vida viendo el mapa. Así también, si yo digo que existen 49 regiones del subconsciente y no avanzamos en el camino, nunca llegaremos a conocer esas regiones del subconsciente. Para eso hay que trabajar. A través de la práctica va uno avanzando y les va conociendo. ¿Alguna otra pregunta? En relación a esto que mencionaba de que nosotros somos producto de la relación entre un hombre y una mujer, yo me imagino, y la pregunta es que cuando hay meditación y despertar uno imagine, hay fenómenos físicos en el laboratorio que sería el cuerpo humano, procesos que no son una teoría, sino que hay una modificación interna. Bueno, ante todo es menester aclarar. Si bien la meditación es una técnica para recibir información, no es por medio de la meditación como se va a conseguir el despertar de la serpiente sagrada. La serpiente despierta se necesita forzosamente de la ciencia tántrica. El tantrismo es la ciencia que se relaciona precisamente con el sexo. Es decir, solo mediante la conexión del lingam yoni, sin eyaculación del ens, dentro del cual se encuentra el ens virtuti del fuego, se consigue el despertar de la serpiente. Ahora, que se produzcan cambios químicos en la fisiología orgánica es posible. En todo caso, no está de más asegurar que quienes han sido devorados por la serpiente convierten en serpientes. Gentes así pueden hasta conservar el cuerpo físico durante millones de años, a condición de que sean devorados por el águila. El águila no es otra cosa sino el lobo. Cuando el lobo se devora a la serpiente,
De ello resulta la serpiente emplumada. Una serpiente emplumada es un adepto, autorrealizado, perfecto, resurrecto y con el poder para conservar su cuerpo físico durante millones de años. Se ha hablado mucho sobre mutantes en los últimos tiempos. ¿Qué es un mutante? Es un individuo que de pronto puede aparecer con edad de 100 años, aparentemente. Como dar a su cuerpo físico la apariencia de un joven de 18. Es decir, es un sujeto que se hizo atemporal, que ha pasado más allá del concepto tiempo. ¿Existen los mutantes? Sí existen. Yo los conozco. Sé de algunos mutantes. Conozco uno de ellos, el conde San Germán. Formidable. Que durante los siglos XV, XVI, XVII, XIX, etc. En el año 1939 estuvo en Europa. Giovanni Papini da testimonio de él. Lo halló en un barco rumbo a la India. Giovanni Papini se hizo amigo de él. Y él no tuvo ningún inconveniente en identificar, mostrando sus credenciales. Era el conde San Germán. Lo recibieron algunos lamas tibetanos en un puerto de la India. Se le aguarda ahora para 1999 en Europa. Está vivo todavía. Es un mutante. Otro mutante, el enigmático y poderoso conde Cagliostro. Todavía conserva su cuerpo físico. Impresionablemente vive todavía. Me conozco también. Conozco mutantes. Así que, si es mediante el desarrollo de la serpiente se consigue actuar sobre todos esos humores y procesos químicos y catalíticos del organismo humano, etc. Se consigue la mutación radical orgánica y otros tantos aspectos que son interesantes. Bueno, hermanos, creo que hemos platicado bastante. Vamos ahora pues a hacer nuestro